Enseguida me dirigía a aquella bella imagen del corazón de Jesús, diciéndole: Señor mío Jesucristo, no es mucho lo que te pido. Sé que no me puedes dar la lotería, y aun cuando te fuese posible hacerlo, no me interesa tanto dinero. Tampoco te voy a pedir que me ayudes a encontrar a una heredera. Por el momento no quiero casarme. Además, ¿qué heredera querrá casarse conmigo cuando se entere de que solo la quiero para que pague la operación de mi pierna? Únicamente una mujer muy fea lo haría, y no quiero casarme con una mujer fea. Tampoco quiero casarme con una muy linda porque, si además de ser linda es rica, con seguridad será idiota y hueca. ¿Sabes lo que decía mi abuelo? Decía: deme la muerte un sabio, pero no la vida un bruto. Bien sabes que lo llevo metido en la sangre. Por eso, Señor mío Jesucristo, lo único que te pido es algo que todos parecen despreciar como cosa inútil y superflua. Te pido inteligencia. Solamente ayúdame a tener más inteligencia, y yo me las arreglaré a partir de ahí y no te molestaré más. Unas de mis contadas cualidades es la perseverancia cuando algo me interesa vitalmente. Lo que quería en aquel entonces era abrirme camino y llegar a ser un gran corresponsal internacional. Para ello, en la pensión y de noche, ensayaba los despachos más sensacionales que podía imaginar en base a lo que estaba aprendiendo con mi trabajo. Creaba una serie de acontecimientos políticos de los que era un testigo privilegiado. Bien sabía que estos eran sueños locos, pero gustaba soñarlos. Era también maravilloso advertir que en alguna parte de mi ser había alguien capaz de soñar. Poco a poco, tomando como base la experiencia que me daba el trabajo, comencé a escribir artículos sobre la situación internacional. Disfrutaba muchísimo haciendo pronósticos sobre lo que ocurriría como consecuencia de un hecho dado. Estos pronósticos se basaban en ciertos fenómenos que advertía que se repetían una y otra vez, virtualmente en todos los grandes acontecimientos. Parecían obedecer a un principio, y que este principio gobernaba los actos de los grandes hombres. Esto me hizo reanudar el estudio de la historia que me había atraído especialmente en la escuela. Comencé a entenderla desde otro punto de vista, advirtiendo a la vez que aquella repetición se producía automáticamente desde los tiempos más remotos. Todo estribaba en entender los motivos. Los motivos eran siempre los mismos y lo animaban todo. De suerte que cuando mis pronósticos comenzaron a cumplirse con más o menos precisión, decidí intensificar mis pedidos a Jesucristo. Los hice más serios y de mayor envergadura. Anotaba mis pronósticos en una libretita y al cabo de algunos meses comencé a despachar mi trabajo muy eficientemente y con mayor rapidez, lo que me produjo un ligero aumento en el sueldo. También ganaba algunos pesos extra fabricando despachos firmados con algún nombre supuesto, calificándolo de gran internacionalista, y fechándolos en cualquier capital europea. Los diarios que me compraban este material tenían debilidad por los nombres anglosajones. Me sentí pues obligado a expresar mi gratitud en alguna forma y decidí acudir al templo más temprano, permanecer más tiempo en él. Comenzaba mis súplicas muy meticulosamente: Señor mío Jesucristo, gracias por haberme escuchado. Cada vez veo más claramente. Ya me han aumentado el sueldo, pero la operación cuesta mucho más, de modo que te ruego que me des más inteligencia y así no seguiré importunándote en este. También le detallaban mis problemas personales, y le pedía consejo diciéndole: ilumíname para poder entender más claramente. Esta concurrencia al templo se convirtió en un hábito benéfico y, desde luego, económico, pues mientras mis amistades jugaban a los dados en los bares, o iban a distraerse al cinema, yo acudía a rezar. Y el dinero que con ellos hubiese gastado se convertía en una creciente suma que iba depositando en una cuenta de ahorros. Esperaba con impaciencia el día en que me fuese posible dejar la cojera, el bastón y la muleta, y lanzarme a la gran aventura de dejar las traducciones para empeñarme en la carrera de cronista de asuntos sensacionales. Por ese entonces conocí a mi amigo. Al igual que yo, este hombre de aspecto aparentemente concentrado, ocupaba siempre el mismo lugar en el templo. Rezaba con gran devoción. Yo me sentía atraído por tan singular manera de orar. No movía los labios, su rostro no lucía una expresión grave sino que era todo serenidad. Oraba con los brazos en cruz y no quitaba los ojos de la imagen de Jesucristo. A menudo, por observarle, yo me distraía de mis propias oraciones. Pensaba que quizás sería bueno tener ese poder de concentración y poder dirigirse como es debido a nuestro Señor Jesucristo. Pero aun cuando percibía tales deseos en mí, la idea de imitarle me desagradaba. Mi abuelo siempre me había dicho que se reza con lo que hay en el corazón y no con la cabeza. Yo nunca me había preocupado de ahondar sobre estas cosas, y por motivos que habían nacido a raíz de mi educación, rehusaba terminantemente recitar las oraciones clásicas salvo aquellas que me conmovían.
En la escuela había recibido muchas y muy dolorosas zurras debido a mis impertinencias sobre el sentido real y práctico de las oraciones. Pero no hubo zurra lo suficientemente fuerte como para vencer mi empecinamiento, y mis profesores habían conseguido, con ellas, convertirme en un rebelde contumaz. Este hombre parecía medir con exactitud la duración de sus oraciones. Siempre llegaba antes que yo. Nunca lo vi entrar después de mí. Pero terminaba 1 o 2 minutos antes de lo que terminaba yo. Se persignaba de un modo muy solemne, pero sin la menor afectación. Me había fijado que detenía la mano en los puntos establecidos más tiempo de lo que hacían los propios sacerdotes. Una tarde se me ocurrió que quizás el santiguarse en esa forma tuviese un sentido muy especial. Este hombre tampoco mojaba los dedos en la pila del agua bendita. Se marchaba muy silenciosamente. Al cabo de algunos días, advirtiendo que yo le miraba hacer, comenzó a saludarme con una ligera inclinación de cabeza. Entonces fue cuando noté que había en su apariencia algo fuera de lo común. Su expresión al saludarme era muy bondadosa. Pero también indicaba una gran fuerza. Y cuando yo me retiraba del templo para acudir a mi trabajo, lo veía en las gradas encendiendo o bien fumando un cigarrillo. Una tarde en que las noticias eran más abundantes y críticas que de costumbre, salí del templo junto con él pues tenía prisa en llegar pronto a mi trabajo. Al llegar a la puerta chocamos. Mi cojera era un obstáculo, y a fin de dejarlo pasar primero, hice un brusco movimiento y dejé caer mi bastón al suelo. En vez de salir, él se agachó inmediatamente y me lo entregó diciéndome, le ruego que me disculpe. Fue una torpeza de mi parte. Me quedé asombrado pues no cabía la menor duda de que el torpe había sido yo en mi pueril afán de ganarle la delantera y solamente cuando me hube dado cuenta de que el bastón podía ocasionarle un traspiés a él lo había dejado caer. Huelga decir que yo estaba ya bastante acostumbrado a que las gentes me increpasen a causa de mi torpeza, especialmente en los tranvías. En una oportunidad, y en la misma iglesia, una señora muy devota me había increpado al tropezar con el bastón que yo, inadvertidamente, había dejado a mi lado. Y al pedirle disculpas por mi negligencia, ella me había dicho, por algo Dios le ha castigado en esa forma, desconsiderado. No dudé por un instante de que esta señora estaba en lo cierto ya que yo había pecado tan gravemente contra Dios en la guerra, de modo que supuse que sus palabras eran una advertencia para que fuese más cuidadoso con el bastón que le había ocasionado una molestia a tan devota señora. También pensé que las advertencias incluían una admonición para que jamás concurriese al templo con muletas. La señora se había apresurado a llegar al confesionario donde había una larga cola de damas esperando turno. Cuando miré a aquella a quien tanto había perjudicado, me di cuenta de que también caía sobre mí la culpa de haberla hecho perder por lo menos 2 lugares en la fila, debido al tiempo que hubo de emplear en recordarme mis pecados y blasfemias. Estaba dando vueltas a su rosario con manos agitadas y nerviosas, y colegí que esta señora en realidad necesitaba confesarse a toda prisa. Relato este incidente porque se había ya enquistado en mí cierta resignación para recibir las imprecaciones de las buenas gentes a quienes mi bastón y cojera tanto molestaban. De manera que cuando este extraño hombre me pidió disculpas por algo de lo cual yo era el único culpable, no atiné a contestar nada. Tan sorprendido estaba ante semejante novedad. Recuerdo haber tratado de decir algo, pero no sé si pude modular las palabras. Él abrió la puerta estrecha muy cuidadosamente, se hizo a un lado y me invitó, pase usted primero, por favor. Seguramente lleva prisa. Yo únicamente atiné a inclinar la cabeza en señal de gratitud. Solo al estar afuera pude reponerme parcialmente del asombro, y le dije, bien sabe usted que la culpa fue mía. Es usted muy amable. Muchas gracias. Es menester que acá destaque algo muy singular que sentí en ese momento. La deferencia que él había demostrado me produjo una irritación muy curiosa. Esperé que respondiese con el consabido de ninguna manera. Aguardé con verdadero deseo que lo dijese puesto que me habría desilusionado. ¿Qué razón había para que yo sintiese tan extraño deseo? Aún no me lo puedo explicar. Pero él no lo dijo, y entonces ocurrió otro hecho insólito. Sentí una viva alegría ante su leve y silente inclinación de cabeza. Y para mis adentros comenté, menos mal que este no es un baboso. Tras su venia, se alejó de mí. Yo comencé a bajar las gradas del templo con aquella torpeza típica de los cojos que solo pueden descender un escalón a la vez.